Le agradezco mucho al doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, que nos tome la llamada en esta tarde para platicar acerca de los cambios que han habido en materia educativa en nuestro país. Marco, ¿cómo estás? Hola Magda, muy buenas tardes. Gracias como siempre por la invitación. Como siempre, para nosotros es un gusto el poder conversar contigo de este tema tan importante y al mismo tiempo tan delicado. Si te parece, vámonos primero por partes. A ver, ¿cuáles son los puntos clave o cuáles fueron esos puntos clave de las distintas estrategias que se vivieron en materia educativa para poder tener un punto de comparación desde Calderón, Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador, en este panorama general? El país tiene desde hace tiempo un problema muy serio de la calidad de los aprendizajes que se brindan a la mayor parte de las chicas, de los chicos que estudian en el sistema tanto público como privado de nuestro país. Uno de estas aristas del por qué la mayor parte de los chicos persisten en no comprender lo que leen, en tener deficiencias serias en el manejo de las matemáticas para la resolución de los problemas, en tener un conocimiento y comprensión limitada de las ciencias. Tiene que ver con problemas que hay en la forma en que hemos preparado a nuestros docentes, los hemos apoyado, o más bien no los hemos apoyado, para que puedan recibir retroalimentación que les sirva para ir cambiando estas estrategias de enseñanza y que esto se traduzca en mejores aprendizajes. Al mismo tiempo, hemos tenido por mucho tiempo un problema serio del mal uso de los recursos públicos en materia educativa. Hay problemas que persisten, se han acotado, pero persisten problemas de corrupción, de mal manejo en los recursos de la nómina docente, de los recursos que se van para la infraestructura educativa. Pocas veces se ha logrado que los cursos de capacitación que se le brindan a los maestros realmente atiendan a las necesidades que requieren cubrir para mejorar su labor en el aula. Tenemos un problema ya de mucho tiempo atrás de abandono de las escuelas normales, claro, pero también hay que decirlo, varias de ellas al ser abandonadas se han convertido también en cuotas de poder respecto a grupos organizados que mantienen muchas de las escuelas normales rehenes, en donde incluso ya no se busca tener a los mejores docentes, sino el intercambio de favores para acceder políticamente a una plaza. Entonces, es una larga abanico de problemas que tenemos en el sistema educativo. Marco, entonces, con todo esto, te lo pregunto concretamente, ¿realmente le ha importado al gobierno federal la educación de los mexicanos? Lamentablemente, no. O sea, y la parte que es muy frustrante, insisto, no es que viniéramos de un sistema educativo de excelencia, para nada, pero se nos prometió que este gobierno que se autodenomina transformador iba a echar, según ellos, atrás la mal llamada reforma educativa y que sí iban a poner al centro a los maestros para poder recuperar su dignidad y demás. De entrada, cuando modificaron la Constitución en 2019 y les prometieron una capacitación para tener mejores resultados, lo que no les advirtieron es que hasta ahorita este gobierno les ha recortado el 89% de los recursos destinados a la capacitación. Ha descuidado presupuestalmente aún más las escuelas normales. Cuando vino la pandemia y teníamos ya de por sí problemas serios en el sistema educativo, con toda franqueza la autoridad fue profundamente indolente. No les dieron apoyo alguno a los docentes para tratar de facilitar el contacto con sus alumnos y tuvimos un problema ya de aumento de abandono escolar. Navegamos ahorita ciegas, no sabemos cuánto es el tamaño de la afectación del aprendizaje, etcétera, etcétera.
que han faltado los resultados de todas esas pruebas y demás de esos diagnósticos que dijeron en algún momento que se tendrían que aplicar. Retomo esto que estabas diciendo de los maestros antes de que se nos agote el tiempo, Marco, porque parte de este nuevo plan que está presentando el gobierno federal tiene que ver con la federalización de las plazas de los maestros, es decir, que se jalen toda la nómina y que se la lleve ya el gobierno federal. Aquí me quedan varias dudas. De entrada, ¿se puede y debe la Secretaría de Educación Pública hacer este movimiento? ¿Va a poder con la carga, Marco? ¿De dónde va a sacar el dinero? Porque hay estados que son muy grandes, ¿no? Y podríamos citar el caso del Estado de México, en donde la plantilla de maestros también es sumamente amplia. ¿Van a tener los recursos suficientes como para aventarse un tema así? ¿O es nada más una medida con tintes electoreros, con fines políticos? A ver, estamos hablando de un universo de 300,000 maestros que son los que se pagan con recursos de los propios estados. El resto de los maestros de la educación básica, preescolar, primaria, secundaria y normal ya están pagados con dinero federal. Estamos hablando de estados como el Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, que tienen un número importante de docentes que pagan con sus propios recursos. Cuando se hace el anuncio, se manda el tweet y después se baja y después se dice que hay una nota aclaratoria de que van a hacer las consultas y el cálculo presupuestal para poder ver cuánto implicaría recursos. Hasta ahorita, ninguno de los secretarios de educación de los estados ha recibido información alguna de en qué consistiría esta federalización, si esto tendría un impacto en reducirles, por ejemplo, las transferencias que se mandan a los estados. Uno pensaría que no, porque los recursos que se destinan a la nómina estatal no son de esta parte que se llama condicionada, sino que viene de lo que sí se reparte a los estados considerados como recursos propios. Entonces, si entonces no se les va a quitar el dinero, ¿de dónde va a sacar el dinero la federación para pagar un montón de prestaciones? Es un universo diverso, porque ni siquiera todos los maestros en los estados tienen las mismas prestaciones, el pasivo de las pensiones, etcétera. Es un tema muy complejo. Hay un problema serio en donde hay estados como por ejemplo Michoacán, que la mayor parte de los maestros ya se paga con recursos federales, pero hay un universo de plazas que, digamos con toda franqueza, se otorgaron en el pasado con arreglos políticos de corrupción. Claro. A marchas, para tratar de calmar las marchas, se dieron las plazas y resultó que después ya no hubo el dinero para pagarlas. Tienes gobernadores que se gastaron de manera indebida partidas en materia educativa, y entonces hay maestros que sí no han recibido adecuadamente su pago. Entonces tienes un problema complejo en donde además no ha habido un esfuerzo para terminar de realmente transparentar la nómina, limpiarla de maestros fantasmas. Entonces, como puedes tú ver, más allá del tuit y decir vamos a federalizar, el tema es súper complejo y sobre todo bastante. La parte no solo política, sino de la lana es cuesta arriba. Y de nueva cuenta el fondo, ¿no? Que es el asunto educativo. Con todo esto, Marco, y brevemente para que podamos concluir, entonces, ¿cuál es la expectativa con estas modificaciones que está planteando el gobierno federal? Y si realmente va a haber un cambio de fondo entonces en la educación de los chavos, porque hay quienes dicen, pues nos vamos a quedar nada más con una nueva ideología, pero entonces, ¿en dónde queda realmente la atención a esas deficiencias que venimos arrastrando ya desde hace tantos años? Es que al igual que ocurrió en el pasado, este gobierno otra vez viene con la ocurrencia de plantear un nuevo modelo educativo que tendríamos que tener un espacio específico para todos los detalles, pero que en pocas palabras tiene muchos adjetivos por parte del vocero, señor Marza Arriaga, pero poca sustancia pedagógica y educativa. Y el problema que persiste de deficiente aprendizaje, de aumento del abandono escolar y caída de la matrícula derivado de la pandemia, de una caída en la transición de los chicos que estudiaban la secundaria y ya no se inscribieron a la media superior, está ahí. Y en todos estos anuncios que se dieron la semana pasada por parte del gobierno federal, no hay una sola medida que atienda estos problemas urgentes de la emergencia educativa que se profundizó por la pandemia. Y peor aún, yo insisto,
¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la secretaria de Educación, Delfina Gómez? O la subsecretaria, Claro. por ejemplo, Marta Hernández, la subsecretaria de Educación Básica, ocupando espacios como aquí, en vez de que me entrevistes a mí, que dieran la cara y que dijeran, oigan, a ver, tenemos duda en esto, y esto. Para con los señores legisladores, estuvieron dándole vueltas, y ya cuando finalmente se juntaron, lo hicieron como no debe de hacerse en un gobierno que realmente sea democrático, en lo oscurito y sin que den la cara, la explicación a la ciudadanía de cuáles son los problemas, cuáles son los cuestionamientos que los legisladores tienen por los problemas serios de la actuación de la autoridad federal ante esta emergencia educativa. Bien. Nada de nada, y eso me parece inaceptable. Vaya que seguimos con estas grandes preocupaciones en torno al ámbito educativo, Marco. Ojalá y verdaderamente se animaran a exponerlo, a hablarlo y a poder sacar de todas estas dudas a la población, ¿no? A la población que de manera genuina pues ha venido preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Dónde quedan estos programas? ¿Cuáles son las modificaciones que van a hacer? En fin, querido Marco, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por el espacio, Magda. Muy buena tarde. Te mando un abrazo enorme. Ahí lo tiene el doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Vaya tema tan complejo y, por supuesto, tan preocupante.